En este momento vamos a trabajar con el cuento de este día. Vamos a ir a España a aprender y a leer sobre un cuento que se llama Platero y yo. El autor de este cuento es Juan Ramón Jiménez. Y vamos a aprender un poquito de quién es Juan Ramón Jiménez primero. Este hombre nació en Moguer, Palos de Moguer, una pequeña ciudad andaluza en 1881. Empezó estudios de abogacía, pero pronto abandonó estos estudios para dedicarse completamente a la escritura y especialmente a la poesía. Sus primeras composiciones reflejan la influencia de un simbolismo francés. Y con los años, Juan Ramón Jiménez se convirtió en uno de los líderes de la vanguardia literaria española. En 1916 contrajo matrimonio con el amor de su vida, Zenobia Camprubí Aymar. En 1936, tras el comienzo de la guerra civil española, el gobierno republicano lo envió a Washington como agregado cultural. Tras la victoria de Franco, Jiménez permaneció en el exilio y vivió en Nueva York, en Florida, en La Habana y en Puerto Rico. Allí se instaló finalmente en 1951 y falleció en 1958. Más tarde, 2 años más tarde, después de su muerte, Juan Ramón Jiménez recibió el Premio Nobel de la Literatura de la literatura Su obra Platero y yo se publica por primera vez en 1914 y es todo un clásico de la literatura española y de las letras hispanas del siglo XX. Sus pequeños poemas en prosa relatan la vida apacible y pastoril del narrador y su burro en un pequeño pueblo andaluz describe paisajes, personajes, emociones en un estilo simple y encantador. Juan Ramón Jiménez es muy conocido por la sencillez y el candor y este relato de Platero y yo es un ejemplo de eso. El libro es el libro favorito de los niños y es uno de los más asignados en las escuelas de España y también en América Latina. Sin embargo, detrás del estilo sencillo e infantil, de este relato se esconden los temas más profundos de la literatura, como son el amor, la amistad, la bondad, el dolor, la injusticia, la muerte. Este es Juan Ramón Jiménez, quien ganó premio de la literatura y que escribió este cuento que vamos ahora mismo a ver. Platero y yo. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual 2 escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente Platero y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Cuando paso sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo vestidos de limpio y despaciosos se quedan mirándolo. Bien acero. Tiene acero y plata de luna al mismo tiempo. Mariposas blancas. La noche cae, brumosa ya y morada. Vagas claridades malvas y verdes perduran tras la torre de la iglesia. El camino sube,
lleno de sombras, de campanillas, de fragancia de hierba, de canciones, de cansancio y de anhelo. De pronto, un hombre oscuro, con una gorra y un pincho, roja un instante la cara fea por la luz del cigarro, baja a nosotros de una casucha miserable, perdida entre sacas de carbón. Platero se amedrenta. ¿Va algo? Vea usted, mariposas blancas. El hombre quiere clavar su pincho de hierro en el senoncillo y no lo evito. Abro la forja, él no ve nada, y el alimento ideal pasa libre y cándido sin pagar su tributo a los consumos. Fuegos del anochecer. Cuando en el crepúsculo del pueblo, Platero y yo entramos ateridos por la oscuridad morada de la calleja miserable que da al río seco, los niños pobres juegan a asustarse, fingiéndose mendigos. Uno se echa un saco a la cabeza, otro dice que no ve y otro se hace el cojo. Después, en ese brusco cambiar de la infancia, como llevan unos zapatos y un vestido y como sus madres, ellas saben cómo, les han dado algo de comer, se creen unos príncipes. Mi padre tiene un reloj de plata y el mío un caballo y el mío una escopeta. Reloj que levantará la madrugada, escopeta que no matará el hambre, caballo que llevará a la miseria. El corro luego. Entre tanta negrura, una niña forastera que habla de otro modo, la sobrina del pájaro verde, con voz débil, hilo de cristal, acuoso en la sombra, canta entonadamente, cual una princesa. Yo soy la viudita del conde de Orié. Sí, sí, cantad, soñad, niños pobres. Pronto al amanecer, vuestra adolescencia, la primavera os asustará como un mendigo enmascarada de invierno. Vamos, Platero. Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Si os ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta aquí abajo, compártelo, deja tu comentario y suscríbete a mi canal. Ok, ese es el cuento de Platero y yo. Un lenguaje sencillo, un mensaje claro, pero mucha descripción, ¿sí? Descripción de este animal que es un borrico y a través de la descripción de este animal, el autor discute temas como el amor y como la amistad que hay entre el dueño del burro y su mascota. En Mariposas Blancas vemos que hay un narrador que no deja ver toda la información y hay un hombre que no ve nada dentro de la alforja. Esta incapacidad de ver lo que no hay dentro, de no ver que lo que no hay dentro de la alforja es simbólica y quiere hablar del desconocimiento y la sorpresa. También vemos entonces que hay una parte sobre el alimento ideal, que es la comida que necesitan todos los campesinos. Existe también una parte en donde dice cantad, soñar, niños pobres, pronto al amanecer vuestra adolescencia, la primavera os asustará, como en un mendigo es enmascarada de invierno. Esto significa una advertencia al gozar de la juventud, porque pronto vendrá la vejez. Y aquí, en esa parte, en esa advertencia, el autor presenta una amonestación para los adolescentes, para que aprovechen la juventud y crezcan aprendiendo y creciendo intelectualmente. En las pequeñas historias que hay en Platero y yo, tienen todas un aire de parábola, porque en cada una de ellas se encierra un mensaje. Al mismo tiempo, estas parábolas y estas breves historias son enigmáticas, son misteriosas. Los ejemplos son breves y todos hablan de la vida y la experiencia que se gana al vivir la vida. No son una moraleja porque son mucho más complejas, pero el mensaje es sencillo y breve. En las descripciones vemos que hay sencillez.
Platero es pequeño, es peludo, suave. Hay otras descripciones que utilizan la comparación, ¿sí? Platero es fuerte y seco, por dentro como de piedra. En esa parte vemos la comparación de la fortaleza de Platero con la fuerza, con la dureza de una piedra. Hay también metáforas, ahí en donde dice la voz de una niña es un hilo de cristal acuoso en la sombra. Encontramos que están hablando de cómo es de fina la voz de la niña. El narrador, por su parte, no se describe a sí mismo. Podemos deducir cómo es. Sabemos que es un joven y sabemos que es amigo de Platero y usa adjetivos distintos para describirse. Hay otros elementos que se utilizan, que se describen en este cuento, como son la almohada, la tristeza, la ventana, el libro, el caracol. Son otras descripciones que hay. Ahora les los voy a llevar a el super site en donde vamos a estudiar, les voy a presentar las asignaciones que tienen para el día de hoy. Yes. Aquí. Ustedes podrán ir al calendario y verán que allí tienen 5 tareas y van a invertir entre 37 o 40 minutos. ¿Sí? En la primera parte está ahí todo el cuento. Luego tienen una actividad de cierto y falso, en donde básicamente lo que se va a hacer es una comprensión de lectura. Y allí tienen 8 preguntas y ustedes deberán decidir si eso es cierto o es falso. El cuento también está incluido. Luego tienen descripciones y hay un drop-down menu para aparear la descripción con la información ofrecida. Allí solamente tienen que hacer 6 ítems. Y en la parte de comprensión, ustedes deberán completar las respuestas, responder las preguntas de cómo es Platero, por qué dice el narrador que Platero se parece a un niño, qué dicen sobre Platero los campesinos, ¿qué crees que significa esto? ¿Quién es el hombre que acosa a Platero y al narrador en Mariposas Blancas? ¿Qué quiere de ellos? Y la última pregunta, ¿a qué juegan los niños en Juegos del Anochecer? Finalmente tendrán que escribir una composición. Pueden escribir aquí en esta parte o pueden subir un archivo. Prefiero que escriban aquí, entre en la composición, ¿sí? ¿Dónde están Platero y tú? Van a escribir un nuevo capítulo de Platero utilizando un paisaje o una situación que recuerdes de tu infancia. So you are going to set yourself and put yourself in a nice landscape in which Platero is there with you, and you're gonna write the situation that you remember that it happened when you were a child. So you are going to answer to the question, ¿dónde están Platero y yo? ¿Con quién se encuentran? So who's your company? Then describe los personajes y los sucesos como lo haría Juan Ramón Jiménez. Basically, you're going to imitate Juan Ramón Jiménez describing, placing yourself in the location or in place of the narrador, and you are going to have a situation. You're going to recreate one of your experiences or
memories of when you were a child, and you're gonna place Platero there, see, with you. That's it. Esto es todo por ahora. Esa es la última actividad del día. So, volvemos aquí a Platero y yo.